con ella la entrevista que no podría hacer en la radio, por tiempo. En la radio siempre tienes limitaciones, no puedes estar todo el tiempo que quieres con el autor o la autora, y en este caso con María voy a poder hacerlo. Bueno, voy a empezar por subrayar dos elementos de la novela que a mí me han fascinado, que no son nuevos y que en realidad me parece que son parte del ADN de María Dueñas. La precisión con que dibuja los personajes, que tiene una coherencia poco común, no tienen ni un solo fallo, ni un solo... Los editores trabajan bien estas cosas, evidentemente, hablaremos algún momento de los editores, pero el autor ha diseñado unos personajes que en su coherencia son perfectos, son precisos, como sucedía también, por ejemplo, en El tiempo entre costuras. Y la otra es algo que a mí me atrapó desde la primera página que leí también ya en El tiempo entre costuras y me ha sucedido con La templanza, y es su capacidad de crear dependencia de la historia, del texto, con el lector. De manera que los que la conozcáis, sepáis cómo escribe y la hayáis leído, estaréis conmigo en que es capaz de terminar todas las pausas en alto, que cuando te crees que te va a dar un respiro, en realidad te da un quiebro y te cita otra vez y estás agotado y te vas a dormir en la lectura, pero no puedes dejar. Voy a dejar que hable ella. Es que importa de verdad. ¿Tú reconoces en esa definición de personajes, te trabajas especialmente los personajes, te trabajas especialmente ese contar una historia en etapas que te van atrapando y que van creándote una dependencia como lector? Sí, la verdad es que yo lo trabajo todo, lo planifico, lo programo y después lo voy dosificando de una manera organizada, y así es como entro en las historias. Buenas tardes, perdón que no he insistido. No le he dado las buenas tardes. Pero nada, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. No, sí, así es, Juana. Yo quizá porque vengo del mundo académico, quizá no, yo creo que seguro, porque vengo del mundo académico, yo estoy acostumbrada a trabajar sobre planificación siempre, como trabajamos todos en la universidad, sobre planificación, sobre programación, sobre unas estructuras muy concretas, muy compartimentalizadas, muy dosificadas. Y eso yo lo he transferido a la hora de escribir y lo aplico a todo, lo aplico a la estructuración de la trama, lo aplico a la creación de los personajes, no lo hago de forma consciente, no me hago una página para que digo personaje tal, cuándo, en qué momento voy dando cada apunte de su personalidad, de su físico. No, pero sí de una manera casi inconsciente, ¿no? Voy dosificando, voy preparando, voy programando y después lo voy aplicando, de manera que no voy desvelando los personajes desde el principio, no voy desvelando las tramas desde el principio, las dejo que vayan tomando su camino, pauto, dosifico y así es como va a salir. Y en cuanto a la técnica narrativa también. Sí, bueno, algunas cosas surgen espontáneamente. Es verdad que no puedes programarlo todo, no puedes tener una Excel en la que ya vaya todo o llevar un GPS a la hora de escribir. No puedes trabajar con ese nivel de precisión. Pero sí, todo lo demás yo creo que sí, que un poco programado. Sí. Técnica, planificación, escenarios, tramas, personajes, todo. Llevas trabajando en esta novela, que yo sepa, al menos 2 años y pico. Sí, 2 años y pico cuando empecé a pensarla y a imaginarla y a estructurarla, y después de sentarme delante del ordenador 2 años. Lo digo porque voy a contar. Esto es de hace 2 años aproximadamente. En una comida con personas, reuniones, la persona que estaba frente a nosotros nos habló de un personaje interesantísimo, tremendamente atractivo, sobre el que no se había escrito la historia que estaba por escribir. Entonces estaba María Dueñas y yo aquí. Entonces dice, es un personaje sobre el que podríais escribir. Lo dice en plural, tío. Yo miro a María Dueñas y dice, no, yo no lo voy a escribir porque ya tengo otro minero. Me quedé pensando y digo, ¿qué minero? Dice, no, es un minero de aquí y es otra historia. Y claro, este es el minero Mauro Larrea, del
protagonista de esta novela, que yo creo que es minero porque tenías que ubicar un punto de partida, porque lo esencial no es que sea un minero, lo esencial es que es un personaje que ha adquirido un determinado capital, un tipo tosco al principio, trabajador, que viene desde abajo y que luego, por un golpe de la mala fortuna, se quiebra todo eso y tiene que, en España, empezar a recuperarse. Sí. ¿Por qué eliges un minero? Es que, como tú has dicho, es casi accidentalmente cómo se cruzan las minas de plata de México en esta historia, porque en realidad son 3 escenarios los que recorren la templanza y linealmente el primero es México, el segundo es Cuba y el tercero es Jerez, pero en mi cabeza el primero y único en principio era Jerez y los demás vinieron a continuación, aunque después pasan a la narración en primer lugar. Entonces yo empecé a investigar sobre el Jerez bodeguero, sobre el comercio de vinos con Inglaterra, que era lo que me interesaba al principio por esa conexión que ha existido a lo largo de los siglos entre el sherry y el comercio anglosajón. Y fue cuando, investigando sobre las bodegas de principios del 20, de finales del 19, sin saber del todo bien en qué momento iba a ubicar la narración, fue cuando supe que algunas de aquellas espléndidas bodegas de mitad del 19, de mitad del siglo, que es cuando cambia el perfil de los bodegueros y el perfil de las bodegas en sí, cuando empiezan a hacerse ya grandes empresas, cuando, en fin, toma bueno, ya antes ya había muchas más, pero bueno, digamos que se modernizan en gran manera. Entonces supe que algunas de aquellas bodegas de aquel momento fueron establecidas con capitales indianos, lo que entonces llamaban capitales de regreso, que era el dinero de españoles que habían emigrado a las antiguas colonias, se habían enriquecido allí y después de la independencia o porque simplemente les apetecía, o les venía bien, porque querían invertir en España, como tantos indianos volvían a la madre patria y entonces en la madre patria y buscaban un negocio interesante y fructífero en el que invertir esos capitales. Y el vino de Jerez entonces, en aquella época, era un 20% de lo que se exportaba de España. Era un negocio muy fructífero, muy bollante. Y entonces supe que algunas bodegas, no muchas, numéricamente no muchísimas, pero sí un número significativo como para que me llamara la atención y además grandes y potentes y algunas incluso se mantienen. Y entonces me pareció interesante esa figura del indiano que vuelve aparentemente a invertir. Solo que yo no quiero traer a un indiano al uso, de los que vienen ostentosos y venían muchos con el papagayo en el hombro y se construyen grandes mansiones. No, yo quiero traer a un tipo arruinado que aparentemente conserva esa fachada de indiano próspero, pero que realmente a lo que viene a España es a la desesperada, a sacar dinero como pueda y volver a México y reemprender su vida. Y entonces eso es lo que me hace darle a Mauro Larrea el perfil de minero, de esos hombres que vinieron de América, que hicieron dinero en la minería de La Plata, de Guanajuato, de Real del Monte, de distintas zonas de México y que después retornaron. Solo que a él le doy esta vuelta de tuerca y conserva ese fachón de hombre opulento y en realidad lo que viene, como sabemos, es arrastrando un fracaso inmenso del que tiene que salir en 4 meses. Y luego hay otra constante en esta novela que también es de las tuyas, el valor de los personajes femeninos. En este caso, el protagonista es Mauro Larrea, pero también es Soledad, la protagonista, Soledad Clayton, Sol Clayton, y también Carola Gorostiza. Que podían ser perfectamente los protagonistas, pero decías poner el acento un poco más porque te interesaba el personaje del indiano, pero ellas juegan un papel fortísimo. Las mujeres, las 2 mujeres de esta novela, cada una en un territorio diferente, pero tienen un papel no tan importante como puede tenerlo en el tiempo de posturas, evidentemente, pero un papel protagonista fundamental, esencial para la aventura de Mauro. Claro, es que yo quería un protagonista hombre, eso sí que lo tenía claro desde el principio, y por eso cuando se me cruza la figura de los mineros, de La Plata, entonces no lo dudo y agarro aquello y agarro México y digo, vale, y esto no lo suelto, que esto es lo que yo quiero aquí. Pero yo no quería que fuera una novela puramente masculina, no quería que Mauro Larrea llevara el hilo narrativo, llevara toda la trama sobre sus espaldas, pero que aparecieran mujeres potentes, que además mujeres que le hicieran incluso torcer el destino que en un principio parece que él lleva trazado por su propia voluntad, por los azares que se le.
se le cruzan por el camino. Y así es como entra en su vida, bueno, primero Carola Gorostiza, que no, digamos, es por etiquetar, y es que no queremos destripar, hemos hablado de cuánto podríamos contar y cuánto no queremos contar más de la cuenta. Pero Carola Gorostiza, por simplificar mucho, digamos que es la mala, ¿no? Y Sol Claydon, Soledad Montalvo, digamos que es la buena. Aunque ninguna de las dos es ni tan mala, porque Carola, que es... Porque tienen vicios parecidos. Sí, en el fondo. Pero Carola Gorostiza, que es una mexicana a la que Mauro conoce en Cuba, es manipuladora, es egoísta, es oscura, es retorcida. Pero al final se redime también, porque cuando entendemos por qué actúa como actúa, pues de cierta manera la disculpamos, ¿no? Se hace comprensible. Y Soledad Montalvo, pues es una señora muy distinguida, muy virtuosa, muy aparentemente en su sitio, ha vivido media vida en Londres, es la esposa de un marchante de vinos inglés, es la última descendiente de un legendario clan bodeguero, y en el fondo es una mujer que también con ese porte y con ese cosmopolitismo y con esa buena facha que tiene, pues es capaz de cometer tropelías todas las del mundo, ¿no? Saca un cuchillo cuando hace falta, comete ilegalidades, se mete en mil líos y además arrastra a Mauro con ella. Y eso era lo que yo quería, que las mujeres tuvieran ese peso y esa capacidad de a un tipo potente y solvente y que pisa fuerte y que además ha ido solo, como olvida siempre, que le pudieran trastornar en cierta manera, ¿no? Y las dos, cada una a su modo y en sus circunstancias, consiguen hacerlo. Hay algo que me gusta a mí de los personajes y de cómo los situas en el contexto, es que se lo juegan toda una partida, literalmente en el caso de él. Y luego, las cosas importantes que suceden en la novela suceden en un instante, por una decisión de un momento. Y cuando él va a decirle a Sol que no entra por donde quería, resulta que se da la vuelta, la gira a ella, que es una forma, imagino, de simbolizar que se ha dado la vuelta, y venga, Sol y Luisito Montalvo. Todos viven al límite, llegan, apuran, y cuando parece que van a caer o están a punto de caer, bueno, algunos caen, pero los protagonistas no. Terminan resolviendo la situación. Claro, por eso son los protagonistas. pero quiero decir que son los... A lo mejor, quizá otra persona no se lleva tanto al límite. Has buscado gente dura, capaz de jugárselo todo. Claro. De vivir el presente y ganar el instante o perder. Claro, pero eso es lo que yo quería hacer con los personajes, que estuvieran al límite los dos. Son dos personas, son dos tipos humanos, que Sol y Soledad y Mauro, que ninguno esperaba vivir las circunstancias que viven. Él era un potentado minero. Él es un español que emigra muy joven bueno, eso sí lo podemos contar, porque eso lo sabemos en las primeras páginas, no necesitamos mucho. Él es un español que emigra muy joven a México, trabaja como un simple minero y emigra nada más enviudar, muy jovencito, con dos niños pequeñitos, con su niña Mariana agarrada a las piernas y su hijito Nicolás, un bebé en los brazos. Y empieza a trabajar como un simple minero, como es un tipo tenaz, es un tipo audaz, es un tipo inteligente y legítimamente ambicioso, pues consigue triunfar. Y su presente en La Habana, en México, cuando arranca la novela, es el de un rico minero mexicano, un señor prohombre de la sociedad mexicana, de ese México ya independiente de Benito Juárez, un tipo de peso, muy sólido, muy solvente. Y él pensaba que esa iba a ser su vida, no se imaginaba que eso iba a cambiar nunca. Y Soledad Montalvo, que es jerezana, como les he dicho, se casa muy jovencita con un marchante de vinos mucho mayor que ella, se instala en Londres, tiene 4 hijas y lleva una vida muy organizada, muy opulenta también, muy distinguida, con mucho movimiento social, en fin, muy estable todos los dos. Y de pronto a los dos les estalla todo por los aires. Y entonces yo ahí ya los tengo que poner al límite, porque si no, no tienen. Ellos van desesperados, van con una bomba de relojería entre las manos cada uno, ¿no? Mauro, porque cuando todo se le derrumba por culpa de una mala inversión, contrae una deuda con un prestamista y tiene un plazo para cumplirla, y si no, ya cae al barranco al final. Y Soledad lo mismo, porque la situación es complicadísima en su entorno, porque hay presiones familiares, es decir, por una serie de cosas que no vamos a detallar todo, también está el límite. Y entonces yo los tengo que poner así, yo tengo que tensar la cuerda todo lo posible en la narración para que eso sea creíble, porque si no vuelven a ser pues dos señores distinguidos que se pasean por Jerez, y no, son dos tipos al límite y jugándosela todo nada. La templanza es una viña, pero es algo más. Lo esencial de la novela está en Jerez, pero pasa también por México y por La Habana. Como he dicho antes, pues estás buscando, creando la historia, buscando referencias. Pero es que también hay más cosas, igual que decía antes que la mina
aparece como algo necesario, incluso, como no, pues, a mí me parece un tipo duro, como no puede tener tatuajes, pues tiene una cicatriz de la gente en la mina y tal. Entonces, no había tatuajes. No había tatuajes. Bueno, los había, pero eran mal vistos, sí. Los gente de mar, ¿no? Gente de mar. Pero hay, por ejemplo, algo que a mí me interesa mucho y que aparece aquí solamente insinuado, y yo no sé si será, seguro que puede ser materia para otra novela, y es el tema de la esclavitud. Porque, claro, México está en una situación con España muy comprometida, los próceres mexicanos, bueno, la gente con posibles mexicana pues tenía miedo que pudiera pasar algo, por eso en los capitales la suegra le manda con el capital a España y tal, y La Habana, sin embargo, todavía era España, y estaba asumido, y la corona española y la sociedad española tenía asumido el tema de la esclavitud, y hay esclavos, y de hecho uno de los negocios que le proponen a él, y a mí me parece que está muy bien contado, el rechazo, encaja, es otra cosa del personaje de esa coherencia que hablaba, es el tema de la esclavitud. Y es que aquí en España, en aquella época, había gente que envidiaba y había un movimiento antiesclavista que pugnaba por la abolición de la esclavitud en Cuba, en aquella época, que me parece que no se consiguió hasta 1875, sí, 75, 79. Entonces, eso de la esclavitud aparece solo de pasada. Luego al final pasa algo con la esclava, y tal. Eso forma parte, está coherente con el rechazo por parte de él de invertir ahí. Pero solo de pasada, ¿no te tienta como posible centro de otra novela o estoy haciendo Pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando ya salgo del bucle de estar en unos territorios y en unas épocas, ya lo que quiero es distanciarme, como, no sé, me apetece cambiar radicalmente. No sé cuál será el cuarto proyecto porque todavía no estoy en él, pero me apetece salir de ahí, de ese mundo. Pero sí que es verdad que cuando estaba escribiendo, yo al principio no tenía intención de escribir nada sobre la esclavitud, pero al documentarme sobre la Cuba de aquellos años, sobre la vida en La Habana en aquel entonces, me pareció fascinante lo de la esclavitud. Fascinante y horripilante, ¿no? Porque es que han pasado 150 años nada más. Igual el 50% de la población entonces eran negros esclavos o mulatos esclavos. Y eran, además, con toda la permisividad de las autoridades españolas, que eran las autoridades coloniales españoles, de los representantes de la corona española, que incluso ellos estaban metidos en la trata negrera. Es verdad que había unas órdenes un poco superfluas, que sí, que Inglaterra había prohibido, que tal, no se hacía tan descaradamente como antes, pero pues todo el mundo, nadie se planteaba, o muy pocos, se planteaban unos cuantos, pero muy pocos abolir la esclavitud, y con la trata también había mucha manga ancha. Entonces a mí aquello me pareció interesantísimo y quise dar, bueno, pues digamos una pincelada nada más, no quise adentrarme mucho, pero sí una pincelada porque me parecía curioso, interesante y espantoso a la vez. Pero no me han quedado ganas más, Juanra, yo creo que aquí con esto